me viene el mundo por todos lados. La ¿Cómo verdad que estás? sí, pero bueno, es un momento especial para tratar en la radio esto de los valores, porque viste cómo ha quedado ahora este panorama mundial, ¿no? Porque se van Uy, acercando sí, los planetas, claro, parecería. sí. Sumamente interesante lo que pasó en Argentina. No digo bueno, digo interesante en términos de qué está pasando en el mundo realmente, ¿verdad? Hacia dónde se decantan las personas y que fácilmente se dejan manipular o no manipular, sino que fácilmente es moverlas a partir de sus necesidades y sus carencias. Y si no hay más que necesidades y carencias sin ningún horizonte de valores y principios, pues nada, te vas por ahí. ¿Y cómo definimos el tema de valores, Bea? Mira, el tema de los valores es complejo, Sí, por un lado, ¿verdad? Si se teoriza sobre ese tema, pues la principal discusión es en torno a qué define un valor, ¿verdad? Si claro. es que le damos calidad de valioso a algo, ¿por qué consideramos que algo es valioso? Entonces yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué cosa encontrás tú valioso y por qué? Sí, sí, la vida. La vida, muy bien. Cualquier tipo de vida o una vida bajo ciertas condiciones. Claro, no, la vida con un buen vivir, ¿cierto? Pues vivir esclavizado tampoco Claro, es maravilloso. exacto, ¿verdad? Fíjate que en eso que dice justamente me estaba acordando de algo que mi hija a los 8 años me preguntó. Estábamos viendo un documental sobre los estilos de vida, las culturas a lo largo de la historia, ¿verdad? Un documental que anda por ahí hace años sobre cómo, qué caracterizaba a los hombres, a las mujeres, a los seres humanos en cada momento de la historia, y ella se quedaba como asustada viendo, ¿verdad? De repente cuando se acaba el documental se me queda viendo y me dice, mamá me dice, ¿y entonces en qué época de la historia debió ser bueno haber nacido? Me dice. Claro. Y a mí me así como que, qué golpe, ¿verdad? La pregunta. Entonces inmediatamente a mí se me viene toda la historia, la que te dejan ver y la que rascar, ¿verdad? Es así. Y entonces yo, ¿cómo le contesto, verdad? Y le digo, pues mira, mi amor, le digo, que creo que en cualquier momento de la historia depende del lado en que estés. Y me dice, ¿cómo así? Bueno, si estás del lado donde tú puedes conseguirte los recursos para vivir de una manera bonita, buena, entonces no importa en qué época hayas podido vivir, y se queda pensando y me dice, voy a ir a pensar lo que me dices. Eso fue, ¿verdad? Entonces, y yo me quedé pensando desde entonces toda la vida en la pregunta y en la respuesta que yo di. Entonces creo que tiene que ver mucho con los valores, porque qué es lo que le dije yo con una vida bonita. ¿Qué es una vida bonita? Porque si te lo pregunto a ti, yo sé claramente que es para ti una vida bonita. Una vida bonita donde nadie te joda la vida, donde te dejen acceso a los recursos necesarios sin consumismo, protegiendo el medio ambiente que te hace pues que tengas esos recursos, porque de ahí viene todo, del medio, ¿verdad? De la naturaleza. Claro. Pero si yo le pregunto a otros jóvenes, y ya lo he hecho, qué es valioso para una buena vida, tú me hablan de otra cosa, me hablan de cosas materiales, El ¿verdad? celular, el De cosas auto. materiales en abundancia que exigen deterioro y destrucción del ambiente. Claro. Entonces, en ningún momento el principio de valorar la fuente o la gallina de los huevos de oro está como sembrado en la mente de estas personas. Entonces, para ellos es bueno los huevos de oro más no la gallina. Entonces hay una valoración equivocada, digamos hasta pervertida, ¿verdad? Y entonces, ¿qué determina realmente que uno le dé carácter de valor o no a las cosas? Los Sí, teóricos filosóficos, las teorías filosóficas te dicen y han tenido este debate por siglos, que el valor es subjetivo, claro. que tú valoras una cosa a partir de tu vivencia, de tu biografía personal, de cómo te enseñan, ¿verdad?, a valorar las cosas, ¿sí? Pero también el otro debate te dice que las cosas en sí mismas tienen características que las hacen valiosas. Entonces hay como una confrontación, ¿verdad?
entre si sos vos el que le pone valor a las cosas o si las cosas en sí mismas ya tienen ciertas características que hacen que nosotros las valoremos. Finalmente, esto se resuelve porque es un tema de teoría del conocimiento, o sea, porque el valor es un tema de conocimiento, un tema de que conoces que algo para ti tiene ciertas características y le das ese valor. En este caso, pues tener autos, tener casas grandes que después ni las limpian, pues son tan inmensas, tener objetos materiales, acumulamos cosas en nuestras casas, ¿verdad? Las llenamos de cosas. En Entonces, definitiva, parecería que fuese una palabra del capitalismo, porque está todo y valorizado. que fíjate, pues no es del capitalismo propiamente. A ver, mira, el tema de lo que podés o no podés tener y lo que podés o no podés valorar es más bien un tema del poder mismo, no del capitalismo. El capitalismo, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho que valoremos Claro. solo una esfera, ¿verdad? Y lo valoremos en extremo a tal manera que nos inunde toda la vida. Ya no hay espacio para nada más que para los objetos. Pero esto por un lado funciona por la misma naturaleza del sistema. Este sistema te obliga a que tú vivas para trabajar, no trabajes para vivir. Ujú, sí, Ya desde allí te va a distorsionar todo el sistema de valoración, claro. porque entonces no tienes tiempo para amar, no tienes tiempo para cuidar, no te amas, no te cuidas, no amas, no cuidas. Entonces va habiendo una carencia profunda de lo esencial que tu estado, tu mente, tu estado de carencias emocionales, ¿verdad? Te sentís abandonado, tirado al mundo, sálvese quien pueda. Entonces, ¿cómo valoras que tu situación cambie para que la gente te acepte, la gente te ame, para amarte vos mismo, para tener lo que necesitas, entre comillas, o crees que te han enseñado que es lo que necesitas? Y entonces ahí te vas por el tobogán del consumismo, ¿verdad? Consumir objetos, porque en este mundo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero eso hasta en la Edad Media, poderoso caballero don dinero, ¿verdad? Claro, claro. No, eso es lo mismo, o sea, no es el capitalismo que se inventó eso, el capitalismo lo que hizo es apropiárselo, llevarlo a sus máximas consecuencias y conocer a profundidad cómo funciona la naturaleza humana para sacarle el máximo rendimiento a ese modo de que el cerebro no funcione, ¿verdad? Que tiene que ver incluso con dinámicas naturales y biológicas, como por ejemplo el tema de la territorialidad. Como animales somos territoriales. Ajá. Pero los animales, aunque no son racionales según nosotros, tienen, y la naturaleza no tiene razón, sí tiene su razón, porque vemos que hay un equilibrio. La naturaleza raramente se desborda. En cambio, nosotros con nuestra razón, nuestra inteligencia, lo primero que hacemos es legitimar con narrativas desbordamientos que satisfagan nuestras necesidades ilimitadas, porque es un tema de economía, ¿verdad? Claro. En el ser humano el problema es que tenemos recursos limitados y necesidades ilimitadas. Sí. Y el capitalismo lo que ha hecho es sacarle el mayor provecho a eso. Los valores se miden en lo individual, porque en lo colectivo, ¿cómo haríamos para medir los valores de una comunidad? Veamos el caso de ustedes y el caso de nosotros, ¿verdad? Sí. Veamos las elecciones. Ahí hay una valoración, obviamente, de a quién consideramos la persona que le podemos entregar el poder nuestro, porque en estas democracias formales el poder se resume al momento en que emitís el voto. De ahí para allá no tenéis ningún poder. No hay instrumentos para que la ciudadanía pueda hacer un ejercicio eficiente del poder. Aunque existen los instrumentos, la ciudadanía no está educada para usarlo. Por ejemplo, todas las alcaldías acá, por ejemplo, en este país, todos los meses por ley están obligadas a rendir cuentas y se abren un foro donde las personas pueden ir a hablar y decir, mire, aquí necesitamos una acera, aquí necesitamos un puente, aquí necesitamos que el tren de aseo pase, y la alcaldía además rinde cuentas, ¿verdad? Los consejos municipales de los gastos mensuales. Sí. Pero tú te puedes ir por todo el país y vas a ver que a eso nadie llega. Claro. Porque no, primero porque la gente no sabe que existen. En la teoría Y no existe. sabe porque no lo... Sí, existen y los hacen y no llega nadie. Entonces, pues sí. El arca abierta el justo peca, y esto que no es muy justo, ¿verdad?
Entonces, la primera razón es que la gente no valora esa herramienta, no la da valora, porque primero no la conoce. Pues entonces, sí, lo del valor tiene que ver con el conocimiento. Tú no valoras lo que no conoces. Correcto. El mate, antes de conocerlo, yo no lo podía valorar porque ¿te gusta el mate? Pues nunca lo he probado, Claro. ¿verdad? Ujú. Entonces, segundo, aunque lo conozcas, una cosa es conocerlo, otra es comprenderlo y aplicarlo. Sí. Entonces, vos puedes saber que existe eso ahí, pero no conoces cómo usar la herramienta. No sabes, entonces no quieres quedar mal. Entonces mejor no llegas, porque nunca nos gusta ser rechazado, que es un principio básico. En la pirámide de necesidades, el rechazo, nosotros queremos ser aceptados y reconocidos y participar de algo. Y lo tercero, que tiene que ver mucho también con la psicología, es que en caso de que lo conozcas, de que sepas cómo usarlo y aplicarlo, hay también un tema de desconfianza, un tema histórico de no confiar en los líderes. Entonces, ¿para qué voy yo a perder el tiempo si no va a pasar nada? Entonces todos piensan lo mismo, entonces no pasa nada. Claro. Entonces el instrumento, aunque esté allí, no se puede valorar, no hay capacidad psicológica, histórica, sociológica, cultural, para poder valorar esa herramienta. Entonces, ¿qué pasa en nuestros países? Cuando vamos a ejercer la democracia formal a las urnas, ¿bajo qué principios, dinámicas y conocimientos nosotros ejercemos ese poder tan grande? Porque lo que hacemos es enajenar todo nuestro poder y entregárselo a otro, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios a partir de los cuales nosotros tomamos esa decisión catastrófica o excelente en todo caso? ¿Verdad? Sí, sí. Y entonces lo que vemos nosotros es que de ese desconocimiento, de esa falta de credibilidad, etcétera, etcétera, vienen los que se erigen líderes del pueblo, del lado que sea. Y entonces ellos saben eso y tienen una maquinaria de marketing político y valoran, justamente valoran ese desconocimiento, ese desencanto, esa ignorancia, esa necesidad, esas carencias, y eso se vuelve una bola de nieve que construyen, se la tiran a la gente. La gente se identifica con eso. Y entonces ven al líder encarnando lo que necesita, entonces lo valoran. ¿Y quién desmonta todo eso? ¿Y la ética cómo entra en esta discusión? Vaya, fíjate que la ética tiene que ver directamente con lo que estás valorando. ¿Por qué? Porque Ajá. el valor primero Sí. es un acto mental, tú valoras, ¿verdad? Ujú. Pero luego viene un acto volitivo, tú decides. Sí. Y luego viene un acto directo, o sea, la acción, actúas, que esa es la moral. Cuando tú ya actúas, lo que estás reflejando en tu actuación es tu esfera ética, es decir, la esfera de principios y valores desde los cuales tú tomaste la decisión para actuar de esa manera. Ajá. Entonces la ética son todo el sistema de principios, valores, ¿verdad? Que en tu mente arraigan y que son los que hacen que en cada momento tú decidas y actúes de una determinada manera. Y una vez actúes, esa acción va a definir, porque toda acción, pues ley de la física, ¿verdad? Primero tiene un efecto sobre la materia transformador, para bien o para mal, y luego va a tener una reacción. Y la reacción es justamente lo que ocurra con esa transformación. Entonces, una vez actúas, pues ya estás, ¿verdad? Ya estás, digamos, en el camino de transformar las cosas en otra dirección o en la misma dirección. Entonces, la ética viene de etos. ¿Y qué es etos? Es un término más bien, digamos, del mundo de los organismos, que se refieren al espacio donde un organismo se mueve. Sí. Su etos es el espacio donde un organismo se mueve. Y dentro de ese espacio, el organismo va a desplegar una serie de acciones posibles y otras que no, porque no son posibles en ese espacio. Lo que les va configurando como una ruta de respuesta, una ruta de actuación, ¿verdad? De cómo moverse dentro de ese espacio. En el campo de los organismos humanos, que entre comillas pensantes, yo todavía no termino de creer en qué pensamos, y si pensamos es que no pensamos bien del todo. ¿Y para qué? Entonces, exacto, o sea, ¿para qué pensamos? ¿Verdad? Parece que para destruir. Entonces, la cultura que hemos creado es nuestro etos, ¿sí? Entonces, esa cultura, cuando llegas al mundo, llegas a una cultura dada. La recibes y la comunidad te la entrega. Y te entrega allí la carga de normas, principios, valores, te entrega una ética.
te entrega una manera de estar en ese mundo cultural. ¿Sí? Entonces, si ese mundo cultural se decanta hacia la desvalorización de la gallina y solo de los huevos, obviamente que tú no te vas a preocupar por la naturaleza, por el convivir, por el bien tratar, por el cuidado del otro, porque todo lo que te rodea en tu ética va a ser valorado como un medio y no un fin. Claro. Esto que es la situación en la que vivimos. Los seres humanos, el medio en que vivimos, no lo estamos valorando como un fin en sí mismo, sino como un medio para satisfacer mis necesidades, entre comillas. Y esas necesidades, ¿quién me ha dicho que son las que debo tener? Bueno, todo el sistema que me rodea, toda la cultura, a través de sus medios, en este caso hoy los más medios, las redes sociales, te están imponiendo un deber ser, una manera de comportarte a partir de una serie de creencias, principios y valores. Entonces la sociedad, el grupo te exige, te demanda, y cuando tú te quieres salir de ahí, tú sabes lo que pasa. Como ¿verdad? que está todo configurado. Entonces, claro, sí, es una red, como la red del universo, ¿verdad? Como la red neurológica. Y la moral es el medio entre los valores y la ética. No, al revés. Digamos que la moral es el resultado, es la actuación de tus valores, la moral es la actuación de tus valores, porque la moral es lo que vemos, es la conducta manifiesta de cada individuo, de tu ética, de cada individuo. Pero vos me preguntabas también cómo se puede medir la moral social, y yo te ponía el ejemplo de lo que pasa ahora con las situaciones políticas de nuestras regiones. Sí. Bueno, es fácil. Lo que ves que hace la mayoría es porque hay un consenso ético entre ellos. O sea, comparten en un sistema de principios y valores que al unirse generan una ola de actividad política que tiene unas consecuencias y que obviamente va a tener unas repercusiones directas sobre todos los individuos, porque lo que hace la masa tiene repercusiones individuales, así como a veces lo que hace el individuo tiene repercusiones sobre la masa, o sea que el colectivo, ¿verdad? Hay una como correlación dinámica de interacción entre el individuo, la masa, el colectivo y el colectivo y el individuo. Entonces, a través de eso vos puedes decir cuál es la moral de un pueblo. Si ves que hay un patrón de comportamiento a lo largo de una serie de periodos, ¿verdad? En 50 años tú puedes valorar cómo se ha comportado la gente respecto a una situación y a partir de ahí puedes decir que ese grupo de personas en estas condiciones y bajo estas variables se comporta de esta determinada manera y de ahí se deduce en la actuación que tienen, entonces cuáles son sus principios, sus valores y su cosmovisión, cómo ven ellos el mundo y a partir de eso y actúan en consecuencia a ese sistema. Sí, evidentemente que vos nombrás la cosmovisión y la cosmovisión también está muy repartida entre lo que nos impusieron y lo que venía, ¿no? La identidad propia Sí, claro. que hemos perdido. Ajá, correcto, es que ese es el gran drama y de verdad es el gran drama de nuestra región, ¿verdad? Somos una región colonizada, pero el problema es que todos los mundos son colonizados. Pues si tú ves la historia, todas las culturas en su espacio han sido colonizadas por otras culturas. La India, y no por los británicos que llegaron a hacer su chanchullo en el siglo XX y siglo XIX. ¿verdad? La China también, pues acordate que los británicos les metieron todo el opio y luego la guerra del opio, una cosa horrorosa. La mitad de la población china fumaba opio y bien felices haciéndose millonarios con eso. Sí. Pero esas son las colonizaciones horribles que nosotros conocemos hoy, de más frescas y de primera mano. Pero si tú ves cómo se constituyeron las primeras grandes civilizaciones, ¿verdad? Sí. La civilización babilónica, la china, la egipcia, fue porque un grupo de líderes se levanta de repente a querer tener el control de un montón de aldeas, de un montón de grupos que estaban allí
y los ordenan bajo un solo liderazgo, se imponen sobre ellas, ¿verdad? Como se le llame, una aldea sobre otra, un feudo sobre otro, los estados en lucha de la época china, ¿verdad? Y todas las dinastías que se han venido sucediendo, igual en Egipto, los diferentes periodos egipcios, los mayas, pues de los aztecas dominaban todo, eran imperialistas, pues, ¿verdad? Y tenían sometidas a las tribus. Los incas en su zona también, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, por eso te digo yo, es un tema más de naturaleza humana, de la dinámica de cómo nos comportamos los seres humanos y que al final terminamos valorando mucho el control de los recursos. Y que por el control de los recursos es que deviene todo el tema del mal, pues, ¿verdad? De que yo controlo los recursos y no estoy satisfecha con tener esta cantidad de recursos, sino que quiero todos los recursos. Entonces empiezo a invadir a otros, ¿sí? Y los empiezo a monopolizar, a acumular. Entonces, esa dinámica, ¿cómo la rompemos? Primero se rompe naturalmente, por lo que se conoce la dinámica natural de las civilizaciones. Suben, bajan, ¿verdad? Pero también porque esta dinámica es natural, porque el proceso que hemos seguido siempre se trata de lo mismo. Eso es una de mis teorías que estoy tratando en mi libro que se llama Pequeñeces de la Vida, y justamente hablo de, bueno, entonces los demonios como los vences, del mal, claro. ¿sí? Tomando esto como una figura simbólica, ¿verdad? De la dinámica propia del ser humano. ¿Y quién es el Siempre mal y quién es el bien? destruimos a los demonios. Que lo define, ¿verdad? Claro. Eso es claro, porque por ejemplo, si le preguntas a los norteamericanos quiénes son los malos, queda claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y si le preguntas a los árabes quiénes son los malos, también está clarísimo quiénes son los malos. Es según la perspectiva. Exacto, según la perspectiva, según quién qué, y a partir de ahí se define el mal. Pero ¿qué es lo que hacemos con lo que consideramos mal para nosotros? ¿Sí? Siempre hacemos lo mismo en cualquier cultura y en cualquier periodo histórico, muy escasamente se puede encontrar diferencias en donde lo que predomina el patrón de comportamiento es que para combatir el mal, dice la palabra combate, ya es milicia, ¿verdad? Ya es beligerante. Sí. Para desaparecer, yo por eso uso mejor desaparecer, y mi palabra preferida, y esta es mi teoría, es que lo que hay que hacer con los demonios, con lo que es malo, es transformarlo. Porque si algo que es malo para ti, tú lo destruyes, entonces te conviertes en el relevo generacional del mal. Tal cual. Porque ya ejerciste la violencia, porque ya hay muchos inocentes en el camino que se van allí que no eran culpables, porque otra vez pagan justos por pecadores. Entonces reproducís la fórmula del mal. O sea, combatiendo el mal se produce más mal, ¿verdad? Entonces, ahora el problema es, ¿y cómo se transforma el mal? ¿Y en qué lo queremos? Bueno, lo queremos transformar en bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué es bien y qué es bueno? No puede ser, ahí hay que ponernos de acuerdo. O sea, bueno puede ser algo que es bueno para todos los seres que habitan el planeta. Por ejemplo, yo me tengo que poner de acuerdo. Si yo llevo mis vacas al río y tú me cierras el paso, mis vacas se van a morir. Eso es malo para mí, ¿verdad? Sí, sí, pero quizás es bueno para el río. Exacto, pero quizás es bueno para el río y para el señor que me cerró el paso al río, porque las vacas en el camino le pasaban comiendo todo a su sembrado. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Típicamente, yo le hago la guerra al de las vacas y el de las vacas me la hace al río, se la hace al dueño del paso del río, y el río por ahí está, ¿verdad? Al final terminamos contaminando porque nos montamos una guerra de destrucción. Al final destruimos todo, alguien gana, pero también pierde. Que ganó, te pierde porque va a ganar enemigos, claro, odios, claro. Y él va a tener que volver a montar toda una estructura para mantener el poder que ha ganado. Entonces, secularum seculorum, ¿verdad? Me quedé con Colón. ¿Qué importancia ha tenido un ladrón para que sea mencionado hasta en esta charla, ¿no? En esto de colonizar, porque colonizar viene de Colón, de un ladrón. Bueno, la palabra colonia más bien es de origen latino, antes de Colón, ¿verdad? Se refiere a una forma de control sobre territorios que es distinta a la de la conquista, pero que puede venir como consecuencia de una conquista, ¿verdad? Claro, claro. Tú, en la Edad Media, por ejemplo,
lo que ocurre es un proceso parecido a la colonización. Los invasores, llamémosle así, que venían huyendo de otros invasores que los venían sacando, ¿verdad? Todos estos visigodos, vándalos, alanos, suevos, anglos, todo lo que hoy son el mapa de Europa. Entonces eran tribus bárbaras que venían huyendo también de otras tribus bárbaras. ¿Viste cómo es la cosa de la historia, verdad? Sí. Entonces ellas no tenían más opción que irse metiendo al Imperio Romano. ¿Sí? Exacto. Y cuando el Imperio Romano estuvo en decadencia, pues se metió, ¿verdad? Y entonces lo que imponen es después, al destruirlo, el modelo que se conoce germánico, ¿verdad? Exacto. Que es una especie de, que es el feudalismo de la Europa. Entonces, es una mezcla del modelo germánico y el modelo latino de colonos que existía allí, que el colono era aquella persona a quien vos le entregas la tierra, pero no es el dueño. ¿Sí? Sí. Sino que te la cultiva, vos sos el dueño y te da una renta, la que vos pongas. Entonces, ¿pero qué importancia tiene Colón? Vaya, mira, lo que pasa es que sobre Colón, pues sí, primero, ¿quién era él? ¿Y qué personas trajo aquí? ¿Y qué personas además siguieron viniendo aquí? Uh-huh. ¿Tú qué clase de gente crees que van a llevar a Marte? El peor. Exacto. Porque yo no me voy ni loca, tú tampoco, ¿eh? Hay que estar bien descerebrado claro. Uno para irse en esa aventura. Porque vea, son personas... si nosotros nos ponemos ¿sí? a analizar así filosóficamente, ¿no? El bien y el mal, y lo bueno y lo malo, y el otro día hablaba en el programa de quienes se impusieron ser el primer mundo y nosotros el tercer mundo, cuando en realidad las grandes guerras se dieron en el supuesto... viejo continente, pero nosotros tenemos la misma edad cronológica del planeta. O sea que en este lado claro. Estábamos más en paz. Sí, bueno, digamos que vivíamos de una manera que tampoco era pacífica porque aquí habían guerras terribles, seguro, ¿verdad? Los aztecas sometían a las tribus y las tribus les metían y todo. Quizás los que sí son, los que la historia no reporta muchas evidencias porque no eran imperialistas como los aztecas, pero hay una razón de por qué los imperialistas eran aztecas, no es así nomás porque ellos decidieron ser imperialistas y jodidos y beligerantes, no, hay una razón histórica, fueron los mayas y los otros pueblos que estaban ahí, ¿verdad? Uh-huh. Es que cuando llegas cuando vos no tenés un territorio, ahí viene el problema. Claro. Cuando no tenés un territorio, empezás a tener que conquistar un territorio. Es la historia de la humanidad. Y si llegas a un territorio y ahí te dicen, no, ni aquí no puede estar. Y ya no, ¿y a dónde vas a estar? Arriba de los árboles. Uh-huh. Entonces, ¿qué te toca hacer? ¿Verdad? Entonces, pero independientemente si éramos o no pacíficos, si vivíamos o no en guerra, teníamos derecho a nuestra propia dinámica de desarrollo con autonomía. Nosotros decidir cómo nos íbamos a matar a gusto o no. ¿Verdad? Entonces, la venida de los europeos, el problema es que ellos inventan toda una narrativa que hasta hoy nos ha dominado para legitimar el poder, el dominio y el control de nuestros recursos en función de sus beneficios. Que ni siquiera beneficios de la población europea. Si el oro de España y la riqueza de España no la gozaron los españoles, sino no hubieran sido pobres, miserables y hubieran estado en un proceso de migración terrible toda la vida. Exacto. Sino los grupos de poder, ¿verdad? Los que controlan en ese momento el flujo de riquezas y su consumo, su distribución y consumo. Que de ética y moral no tienen nada. Tienen su propia ética y su propia moral. O sea, hablamos otra vez de quién decide qué es bueno. Claro, o sea, crean su ética. Claro, crean su ética legitimadora y ellos pues nos declaran que no somos seres humanos como ellos y por tanto no tenemos derecho a autogobernarnos porque somos como una especie de primitivos simios, ¿verdad? Uh-huh. Y así se pasan 200 años deliberando la humanidad de nuestra población. Claro que pasen 200 años, ¿verdad? En 200 años ya instaurado todo un prejuicio y toda una discriminación y toda una estructura que no va a tener vuelta de hoja, ¿verdad? No va a tener punto de retorno. Cuando la iglesia viene a decir que sí somos seres humanos, puchica, o sea, ya está bien avanzado el proceso. Y ya han venido otros europeos peores que ellos
con los que viven matando por el control de la región. Pues los ingleses han y son enemigos eternos de los españoles por el control de los recursos, y ahí ven los otros que estaban por ahí viendo que bien les va esto, ¿verdad? Metámonos nosotros también a ese rollo, y nos va bien la legitimación de que somos inferiores, porque así pues tienen el camino abierto para hacer lo que quieran con estas personas, con nuestros pueblos, con nuestros recursos. Y es lo que hemos heredado, ¿verdad? Hemos heredado una herencia en donde nosotros mismos no nos valoramos, porque hemos interiorizado, como dice Freire, la figura del opresor. Entonces, como nosotros mismos no nos valoramos, entonces no hemos tampoco sedimentado y creado una cultura nueva. O sea, que lo que tenemos nosotros es una gran colcha de retazos de cosas que no se terminan de sedimentar y crear una nueva tierra, una nueva mentalidad, un nuevo modo de ser. Entonces Latinoamérica es una especie de olla de la bruja, ¿verdad? Donde se mezcla todo, pero nadie tiene identidad de nada, porque esa identidad que se tuvo, ¿verdad? Que no era una identidad, eran miles de identidades según las nacionalidades o tribus o grupos, como ellos se organizaban. Etnias o como sea, porque no sabemos, yo desconozco realmente en cada caso cómo se denominaban ellos, ¿verdad? Cómo se entendían, cómo se miraban, ¿sí? Todo lo que digamos ahorita lo estamos diciendo con la mirada de los ojos del español, que es una ¿cómo se llama? Lengua que heredamos, ¿verdad? Es una lengua que nos ha conquistado, que nos ha colonizado, y por tanto cualquier interpretación que estemos generando se hace desde esas categorías lingüísticas ajenas a nuestra realidad total, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante valorar nuestras lenguas ancestrales, porque ahí está la clave de la comprensión, y se debería ser de oficio oficial en toda la región estudiar nuestras lenguas ancestrales, porque si queremos saber cómo veían ellos el mundo, cómo se veían a sí mismos, cómo entendían la naturaleza, la realidad, la sociedad, el ser humano, habría que ir a su lengua, porque en la lengua está la clave, el ADN cultural de un pueblo en su lengua, ¿verdad? Entonces el problema que tenemos es que cualquier cosa que hablemos, lo hablamos de unas categorías ajenas a la realidad que estamos analizando. Entonces, volviendo al punto, te decía que, bueno, entonces esta gente vienen acá y nos imponen todo un esquema de vernos, un esquema de sentir, un esquema de pensar. Impuesta la lengua, impuesta la trampa, ¿verdad? Así aquí y en todas partes del planeta. Mirá los incas cómo colonizaban ellos y a la zona les imponían la cultura, la lengua primero. O sea, que no es que les enseñaban la lengua por buenas gentes, igual los latinos, ¿verdad? Sino claro, porque una vez colonices la mente de la gente con la lengua, ya está todo. Ahí están los prejuicios, los conceptos históricos efectuales cargados de una semántica del desprecio, de la marginación, de la exclusión o lo que sea, ¿verdad? Entonces nosotros cederamos esa carga y volviendo a la ética de los valores, ¿cómo nos valoramos? No hay racismo más grande que el que nosotros mismos ejercemos al interior de nuestras propias poblaciones. Mira, nosotros aquí en El Salvador tenemos expresiones espantosas, como por ejemplo, ese indio tapudo, ¿qué me va a decir a mí? Mira, ese tan indio, ¿sí? De ese te salió el indio. Si un blanco se casa con uno menos blanco, ay, mira, mejoran la raza. Entonces, todas esas expresiones, ahí vos ves la valoración que tenemos de nosotros mismos y ese desprecio hacia el otro, al otro que se acerca más a lo europeo o se acerca más a lo nativo. Ajá. O a lo africano, por toda la... Entonces, a partir de ahí tenemos toda una ética, todo un sistema de valores y a partir de ahí ejercemos el poder. Y la degeneración de la lengua en la actualidad, ¿no? Con distintas expresiones que se vienen dando por modismos o por políticas. ¿De qué manera puede transformar? Interesante, fíjate, vaya. Sí, mira, como lingüista te puedo decir lo siguiente. Lo poco que soy lingüística, no lo sé todo, ¿verdad? Pero esto es básico. Las lenguas no se degeneran, las lenguas se transforman, sí, siempre, ¿verdad? Sí. Históricamente. Para detener esa, digamos, degeneración, si le podemos llamar así, que es un proceso de transformación, se crean ya en este mundo moderno las academias para controlar un poco esa natural, ¿verdad?, descomposición de las lenguas y que terminen siendo otras lenguas. Pese así, el español de aquí no es igual del tuyo. Claro. Y vemos que hay un proceso permanente de transformación y de cambio. Bueno, esa es una.
Esa es la forma natural de cómo la lengua se mueve. Si hay una cosa en el planeta Tierra al que se le puede aplicar el término democracia es la lengua. ¿Por qué? Porque realmente el poder sobre la lengua lo tienen los hablantes. Si los hablantes se apropian de un término porque les gusta, ese término va a ser obligado. Y aunque las academias salten, griten, lloren, el término no lo van a poder detener porque el pueblo se lo ha apropiado. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente la Real Academia? La Real Academia termina aceptando como normal o norma o correcto todas aquellas transformaciones que el pueblo va ejerciendo a través de su poder de uso de la lengua. Ahora bien, ese poder es lento, ¿verdad? Ese poder requiere la aceptación de las mayorías, pues si empezás a usar un término y le empieza a usar la gente, ya estás viendo cómo se dinamiza el uso del término y se vuelve un término aceptado por la población. Ahora, por otro lado, tenemos lo que tú me dices también por razones políticas, ¿verdad? Que es toda esta jerga, toda esta terminología técnica que hoy tenemos, surgidas no del pueblo específicamente, sino de una serie de teorías y políticas, ¿sí? Sí. No voy a hablar aquí de si son buenas o son malas, voy a hablar que vienen de allí. Entonces, te empiezan a decir cómo tenés que hablar de arriba hacia abajo y así no funciona la lengua. Entonces, por mucho que arriba digan cómo lo tenemos que hacer, si al pueblo no le parece, si al pueblo no le gusta, si al pueblo no le interesa, aunque venga la ley, nadie va a hablar así. Claro. Entonces no va a penetrar en los usos de la lengua. Eso es por un lado. Por otro lado, la lengua tiene unas leyes por las que funciona, y una de las leyes de la lengua es la economía del lenguaje. Si vos te fijas, todos terminamos haciendo nuestro propio idiolecto y nuestro propio dialecto, o sea, el uso particular, ¿verdad? Ese es el habla, el uso particular que hacemos de la lengua, que es la regla, ¿verdad? El sistema, ¿sí? Entonces, que está reglamentado. Entonces, nosotros agarramos eso y lo usamos a nuestro gusto. Entonces, ¿qué observas en el uso? Todas las lenguas tienen un uso económico. Ninguna lengua se va a desgastar en usar terminologías que no le resultan económicas. Claro. Entonces, por ejemplo, te pongo, ¿qué es eso de la economía y el lenguaje? Nosotros en El Salvador decimos va, que es una contracción de a, que es una contracción de verdad. Entonces el cerebro tiende a usar la economía del lenguaje, es decir, ¿en qué consiste eso? Usar los menos recursos posibles para hablar. Y eso entonces modificamos la lengua. Entonces tú ves en tu país también deben tener muchas expresiones en donde las personas, nosotros aquí decimos cabal, por decir exacto, correcto, ¿sí? Hoy usamos ok. Y no tanto porque venga de Estados Unidos, que en parte es razonable, sino también porque el término es fácil y sencillo y entonces todo el mundo termina ok por decir está bien. Y todos los entienden. En Santa Ana, de donde ellos... Y todos los entienden. Y todos los de la región nos entendemos. En Santa Ana, por ejemplo, mucha influencia de Guatemala porque hace frontera, nosotros usamos expresiones muy de ellos. Nosotros por decir está bien, ¿para qué vamos a decir está bien? Decimos bien por decir, y eso equivale al sí. Claro. Entonces, cuando yo venía aquí a la capital y me decían, ¿quieres ir al cine? Bien, decía yo. ¿Bien qué? Me decían. Está bien. Que está bien, que sí voy a ir, ¿verdad? Entonces, las políticas, las leyes y todo, donde menos influencia y poder tienen en toda la esfera de lo humano es justamente en los usos lingüísticos, es decir, en el habla, en el uso que cada individuo hace del sistema. Y el cambio de la E en el uso ahora de género. Es justamente de eso, eso tenía en mente cuando te estaba dando esta explicación. O sea, a ti te pueden decir que digas, además tiene que ver con la eufonía del lenguaje, con la economía del lenguaje, con la comprensión del lenguaje, con el uso de menos recursos, pero también tiene que ver con que no te haga ruido, porque si se te complica la comprensión y te complica la escritura, el cerebro no lo va a usar. Que hay que andar diciendo, por ejemplo, las niñas y los niños.
¿sí? Ujú. Las mujeres y los hombres. Eso es contrario a la economía del lenguaje, es usar más recursos. Claro, ¿Por qué no una palabra que hable de los dos juntos? Pues, ¿no? Y ahora con 1500 géneros, y yo estoy de acuerdo con la libertad y la identidad del género, cada quien que se sienta identificado con lo que se quiera sentir identificado y ejerza su sexualidad como mejor le plazca, siempre que no se haga daño a sí mismo ni a terceros, y no estoy hablando de la moral y todas esas cosas, claro. sino que estoy hablando del lenguaje. Ujú. O sea, caemos en el fetichismo del lenguaje, creemos que vamos a cambiar la realidad porque la estamos llamando de otra manera, que la palabra misma va a transformar la realidad y ahora nos vamos a convertir en sociedades más incluyentes, El más todes. tolerantes, más amables, ¿verdad? Exacto. Entonces un fetiche, el fetiche de la palabra. Ujú. El fetiche de la ley, que ahora es obligado decir las niñas y los niños y las niñas, imagínate, y ahora con problemas de otro género, que hay que aprenderse de memoria tanto género, o sea, no va así la cosa, así no funciona, o por lo menos hasta este momento, la dinámica natural de las lenguas no funciona de esa manera. Y tiene que ver con neurología, con cómo el cerebro está construido. Al cerebro no le gusta complicarse. Si el cerebro de naturaleza es Aragán, él siempre va a buscar y escatimar los recursos mínimos para funcionar. Sí, si eso es así, ¿verdad? De, Entonces, de cuando ya hecho, te meten que... de hecho sí que Dime, hace dime, dime. ruido porque no se naturaliza y no es popular tampoco. Entonces rompe con la Exacto. regla Sí, de la lingüística. sí, tiene que ser natural, quiere decir que la gente se lo apropió y evolucionó y ya se volvió parte de la lengua, ¿verdad? Del sistema, y por tanto los individuos lo usan, lo hacen suyo e incluso le dan un uso, cada quien como le convenga. Y por eso es que las lenguas están cambiando, pero naturalmente, por su propia dinámica, que no es hasta ahora creo que esa avalancha de terminologías que hoy estamos experimentando que nos complican la vida a la hora de escribir y a la hora de hablar, ¿verdad? Y a la Pues hora de son unos fenómenos empatizar del siglo también. XX, XXI. Sí, también, exacto, porque luego como no lo usas, ya te rechazan ciertos grupos, ya no estás en la onda, y aunque vos seas las personas más congruentes con el tema, como no estás usando esa terminología confusa y compleja, pues ya te marginan, ya te marcan, pero como este es el mundo de las polarizaciones, Ujú. es una agenda, ¿verdad? Entonces, si tú te fijas, todos los días tenemos que nos tiran una piedrita para que nos peleemos, ¿verdad? Y nos polaricemos, y este es un mundo tan fragmentado, y uno debe preguntarse, ¿quién gana de esta fragmentación? De este mundo que está tan fragmentado y las poblaciones se centran en estas luchas, en estos desgarramientos, en estas guerras de la naturaleza que sea, guerras por religión, guerras por cultura, guerras por el género, guerras por los gustos, Ujú. ¿verdad? Hay una fragmentación terrible y lo que no asumimos es la multiculturalidad, la Claro. existencia y derecho real de la gente, y quiere decir la niña que diga la niña, el que quiere decir el niño que diga el niño. Entonces hablamos mucho de la inclusión, de lo multicultural, del derecho a disentir, del derecho del otro a ser distinto, pero a la hora de las horas las mismas políticas te dicen lo contrario, A te polarizarse. imponen a polarizar, ¿verdad? Ujú. Entonces es Que es una un tema que no paradoja, digamos, tendría, por casi. ejemplo, así viéndolo desde arriba, ¿no? Es un problema que no lo tendría la lengua anglosajona porque no diferencia de masculino y femenino. Ah, claro, fíjate, vaya, Es un ¿no? problema Es un latino. problema de las lenguas. Es un problema exacto de las lenguas romances que evolucionaron del latín. Ajá. Pero ahí estamos empleitados de eso. Fíjate, ahí estamos en el pleito. ¿Y quién gana de que nos vivamos fragmentando y fragmentando, solo fragmentados, ¿no? Porque la solución es irnos uniendo, ¿verdad? Claro, claro. Eso es lo que deberíamos valorar. Pero fíjate, me escindo, me separo y nos volvemos enemigos. Yo siempre les pongo, cuando me comentan en las redes, ¿verdad? Sí, Leo, yo no pienso igual, no tengo por qué hacerlo, pero eso no nos hace enemigos, ¿o sí? Correcto. Son distintas posiciones que enriquecen. Sí, yo lo igual a otro que dice, sí, tiene razón, y yo le digo, pero tal y tal cosa, y él me dice, pero y tal cosa, y ahí en los peros se va jugando la verdad, que ni la de él ni la mía. Pues al final yo voy por lo que la gente dice, lo valoro, lo razono,
¿verdad? Lo busco su fundamento hasta donde puedo y voy considerando, pues no me voy a hacer enemigo. Ahora si ya te empiezan a decir groserías, es mejor ya no seguir esa conversación porque ya se salió de la esfera de la racionalidad y ya entró en la esfera del dominio, ¿verdad? Que ya te empiecen a decir cosas con sarcasmo. Entonces tú tienes que, o si quieres seguir en esa dinámica, tienes que seguir el mismo juego, pero entonces ya entraste a lo que digo, ¿verdad? De la lucha con los demonios. Te volvés igual que ellos. El bien y el mal, la polarización, el como sí o el ni, porque la mayoría de las cosas Sí, terminan siendo ni, no sabemos si es sí o si es no. es que sí, la verdad es que no sabemos. Lo que pasa es que a nuestro cerebro nos gusta saber porque se angustia estar en el vacío. Entonces se tiene que reafirmar sobre un contenido y por eso tendemos siempre a afirmar y a dar verdades absolutas y a posicionarnos. Pues es territorial, es que lo territorial en nosotros es más abstracto, ¿verdad? ¿Para qué Es pensar? también territorio, exacto, es Volvemos ahí, territorio de ¿para la qué mente, pensar? correcto. Entonces, imagínate, ¿para qué pensar? Entonces, pero para responder habría que ver cómo pensamos lo que estamos pensando. Ujú. Y entonces el cerebro tiene varios sistemas de funcionamiento. Hay un tipo, Daniel Kahneman, que a mí me encanta, es su libro, se llama Pensar rápido y pensar lento. Y él divide todo el sistema de la mente en dos sistemas. Sistema 1 y el sistema 2. Sistema 1 es automático, ¿verdad? Es necesario y vital. Los dos son necesarios y vitales. Sistema 2 es el sistema lento, el sistema del razonamiento, el sistema del pensamiento complejo, del pensamiento crítico, del pensamiento divergente. ¿Por qué es lento? Dice, porque ese tiene que trabajar para pensar. Ujú. Y en cambio el sistema 1, que es el automático, y ahí nos vamos en automático, no estamos realmente haciendo reflexión ni cuestionamiento, sino que asumimos y ahí están los dogmas, las creencias, la vida cotidiana. Cuando te levantas en la mañana, no te levantas críticamente haciendo reflexión de y el piso estará bajo la cama y cuando yo me pare, ¿será que me va a sostener? No, no, ¿verdad? Claro. Ajá. Sino que te levantas en automático, te haces tus cosas diarias en automático, prendes tu estación de radio en automático, manejas en automático. O sea, muchos es pensamiento, pero ese pensamiento maravilloso que nos permite hacernos la vida cotidiana, justamente es el pensamiento que nos refrena a la hora de problemas reales que hay que reflexionarlos. Entonces, cuando decís pensar, ¿para qué? Muy bien, Claro. ¿para qué estamos pensando? La O sea, impotencia ¿al del servicio saber, de qué escribí está una ese? vez. Sí. De hecho, el saber puede ser inútil. Ujú. Te da Por eso que impotencia. me estás preguntando. O sea, ¿para qué? Y para ir a, disculpe la audiencia, para ir a joder a otro, Claro. porque creo, porque creo que en irlos a joder está mi beneficio. Pero aquí estamos encerrados en un barco. Este planeta es un barco, está una nave, ¿verdad? Si fregamos a los otros y los otros nos fregan, entonces la del no acabar. Lo que no hemos llegado es a ese poder llegar a un consenso de ganar, de dialogar, de entendernos, de poner esos valores y principios universales que nos permitan a todos poder convivir con los demás en condiciones de igualdad, pues en condiciones y no idénticas, no caer en las situaciones de extrema vulnerabilidad en que el 60% de la población se encuentra. Pues una vez le preguntaron, esas manzanas, ¿te has fijado? Las manzanas traen un brillo y un color, ¿verdad? Eso no es natural, tú sabes mejor que yo sobre esos temas. Sí. Pues La cera. si es una encuesta, es un químico cancerígeno además. Sí, sí. Y le preguntaron a la gente, fíjate la valoración con lo que empezamos, ¿verdad? Le preguntaron a la gente, a los productores, por qué hacían eso. Entonces, porque se dieron cuenta que así la gente, pues, o sea, valoraba más el producto y lo compraba más, era más atractivo. Pero es cancerígeno. Bueno, dijeron ellos, pregúntenle a la gente si lo quieren, díganle que tiene cáncer y que si quieren, cómo lo prefieren. Hicieron el estudio científico. ¿Quién sabe qué tan científico sería? Porque también todo esto es manipulable. Al final la gente dijo que prefería la manzana esa roja porque además ya estaba posicionada en la mente, o sea, un doble fuego, ¿verdad?
Ujú. Ellos sabían que la gente iba a decir sí porque la gente ya estaba asociado que una manzana rica y correcta es la que va con ese químico. O sea que la forma de preguntar es la que lleva a un tipo de respuesta. Ellos, de alguna manera, esa investigación de alguna manera ya estaba sesgada, ¿verdad? Iba a llevar a la respuesta que sí, para que ellos siguieran, ¿cómo se llama? Vendiendo más manzana, que es su propósito, vender más, ¿verdad? Entonces, y para vender más manzana, tiene que ir de esa manera, si no hay un uso más racional del consumo de la manzana. Y como la fritrolera y los aceites, si antes nadie andaba cocinando con aceite, hoy todo es aceite, mira la industria de palma y de todos estos productos que son aceites que tú sabes y lo has dicho en tu programa, ni siquiera eran alimenticios en un principio, Ujú. eran para máquinas y cosas, pero no nos metemos eso en las venas, en las arterias. Bueno, Pero la gente quiere comer frito. comer frito y que sea todo parejo, ¿no? Es como que la homogeneización de todo, ¿no? Es decir, la manzana todas igualitas y grandes, el mismo tamaño, el mismo calibre. Esa es buena. Exacto. La Ese que es la que bueno. difiere, Así. la que es natural, no es buena, parecería. Y No es en ese buena. contexto también te Así es. ponen a los humanos, porque si los humanos somos todos parejitos y tenemos la misma Exacto. dialéctica, parece que somos buenos. Exacto, y entonces nos emparejan, nos venden gimnasios, nos venden productos químicos para ponernos parejitos a todos, ¿verdad? Y no emparejando, parecernos todos, ¿verdad? Y bueno, ahí el mundo parejo, porque sabes que en términos económicos, en términos de ventas, de comercialización, es más fácil vender tus productos a un mundo parejo que a un disparejo, Ujú. porque es mejor que vendas 1000 manzanas de esas características que tener que hacer como 10 tipos de manzanas. Eso te lleva más costos de producción. Es más barato producir la misma manzana para los parejitos, que ya se pusieron de acuerdo que esa es la manzana, que estarle produciendo un montón de tipos de manzanas a los otros, Ujú. ¿sí? Entonces es más barato, por eso la estandarización, justamente como dices. El otro día estuve en conferencia con unos amigos de Colombia y intervino también un señor de El Salvador y me llamó mucho la atención que hablaba de plagas y de agronegocios y en un país donde la agricultura no es el futuro, ¿verdad? Y que importaban todo Bueno, desde... la agricultura se perdió hace tiempo y dejó de ser como un eje central de nuestra economía, ¿verdad? Está Claro, abandonada, claro, digamos. claro. Y la pretendían retornar con este tipo de cultivos, ¿no? Con todo parejito, todo igualito. Y digo, las salidas siempre son las entradas o el precipicio y vamos para atrás. Y las entradas siempre van a ser la salida. Tal cual, Me estamos encanta eso. en una puerta giratoria de problemas sin Sí, resolver ah, y que claro. nos envejecemos cuestionando y al final, Ajá, ¿para qué pensar, no? no pasa nada. No pasa Sí, nada. ajá, porque no pasa nada. Claro, no pasa nada porque hay un pensamiento dominante, ¿verdad? Hay una racionalidad instrumental Ujú. que se convierte pues como te decía, en un medio, no en el fin. O sea, no es el fin pensar. El pensar se convierte en un instrumento para yo controlar a los otros. Sí, ¿verdad? Por eso es importante entender cómo pensamos, porque si nosotros pensamos mal, aunque tengamos la razón, no nos vamos a poder, ¿cómo se llama?, entrar al diálogo, porque Claro. ya la damos perdida. El que razone, el que sepa las técnicas de razonamiento correcto, va a usar falacias o formas de argumentar y va a terminar ganándonos, aunque la razón la tengamos nosotros, ¿verdad? Es lo que descubrieron en Grecia, pues en el periodo de los sofistas, todos los usos retóricos que te permite El la sofisma. palabra Ujú. para poder imponer tu razón sin razón a los otros. Claro, claro. Y de alguna manera, ya casi nos fuimos. Bueno, de alguna manera lo que se está tomando como referencia en muchos territorios de Latinoamérica es Bukele. Tristemente Tristemente. es eso.
tristemente, porque él gasta millones en neuromarketing y marketing político. O sea, está programando a la gente porque él tiene digamos, una actitud megalomaníaca, mesiánica, ¿verdad? Y él viene siendo como el Napoleón Bonaparte de América Latina. Él tiene en su mente y su grupo de seguidores que ellos son la respuesta. Mira, él y su dinastía, su familia y su grupo es un relevo generacional de oligarquías de extrema derecha. Vos ves que las extremas derechas van ganando terreno, pero es una extrema derecha populista que se disfraza de socialismo. Entonces la peor perversión que puede haber es una cosa perversa, ¿verdad? Con un marketing político ingenioso 10, ¿verdad? Entonces lo que él le da a la gente es lo que la gente quiere oír. Entonces la gente no investiga, no piensa, no averigua, claro, no cuestiona. Entonces la gente simplemente, aquí está, es como la comida chatarra, vaya, por ponerte un ejemplo. Estos gobiernos te ofrecen comida chatarra, ¿y quién no quiere comida chatarra? Buena, rica, barata y accesible. Y rápida. Claro, lo que no te dicen es que te mata, ¿verdad? Y esa cuestión es la que preocupa, porque en muchos lugares, bueno, en Uruguay la otra vez me dijeron, bueno, tendría que venir un gobierno como que acá en la Argentina más o menos tenemos una especie parecida. Sí. Y en cada lugar... Entonces a la gente, horrible. Hoy me decía una amiga justo eso que me está diciendo, que estaba con un grupo de latinoamericanas en un lugar y era horrible oírles aquella apología acuérdate, y además, ahí viene, fíjate, quizás vamos a ir cerrando con esta idea, que puede ser una próxima conversación. Nosotros tenemos interiorizada la figura del opresor. ¿El opresor quién es? El opresor siempre es un dictador que te corrige a palo y sopapo, ¿verdad? Sí. Porque nosotros todavía creemos que nosotros no queremos de otra manera, si nosotros solo a penca queremos, ¿verdad? A golpe, a represión. Entonces, en el fondo hay una idealización, un delirio del castigo por los gobiernos dictatoriales, ¿sí? Entonces hay un romance histórico con los gobiernos dictatoriales, militares, hay toda una apología al militarismo. Entonces, ¿quién no va a querer tener un militar que no te pone a elegir, sino que él toma todas las decisiones, lo controla todo, ¿verdad? Y entonces tú se quedas sentado viendo qué pasa, y cuando vienes a sentir ya no tienes control ni de tu propia vida, porque esa es una dictadura, ¿verdad? Ya controlo todo, pero es como la rana, ¿verdad? La rana se va cosiendo a juego lento y cuando quiere salir ya no, porque ya le cosieron las patas y no puede saltar. Paternalismo de las patrias. Exacto, paternalismo, populismo, dictadura, militarismo, encarna el tipo todos esos valores y principios que están marcando la mentalidad de los latinoamericanos, definitivamente. Entonces es carismático, ¿verdad? Aunque pase drogado casi todo el tiempo, según se cuentan, sí. Y lo que vemos son reproducciones que le hacen en video, que él solo es una figura de poder, quienes gobiernan es todos los que están atrás de él y toda su familia, ¿verdad? Entonces, pero lo que encarna es lo que encarna la figura de lo deseado. Volvemos a las carencias, a las necesidades, y como si el canto de sirena satisface eso, vamos a investigar qué está pasando, vamos a investigar que se viola, qué constitución ya no tenemos, que el control absoluto del poder, que está destruyendo todas las instituciones para robarles el dinero, todo. Entonces la gente, ¿qué te dice cuando le decís? Y no, los otros también lo hicieron. Ese es el argumento más triste. Y en la educación, Bea, para finalizar, que vos no te consumí una hora de tiempo y yo sé que vos estás reocupada. Bueno, la educación no va para ningún lado. Le ha quitado presupuesto a educación, 60 millones creo que le ha quitado, no sé cuál. A todo el sistema social, educación, salud, todo eso le ha quitado para reforzar todo el sistema militarizado. Bueno, si ya tenemos una sociedad bonita y sin riesgo, ¿para qué queremos tanto policía y tanto militar? Hay una paradoja, hay una porilla, claro. ¿Verdad? Si ya la sociedad es pacífica, ¿para qué queremos tener armados hasta los dientes? Y todo el presupuesto destinado para allá. Por lo que decíamos al principio, todo poder necesita un aparato para mantenerse en el poder. La educación perdida.
La Universidad Nacional está militarizada, la universidad la usan para fines de espectáculos, la Miss Universo, los Juegos Centroamericanos, pero ya no para su finalidad. Entonces, cuando el alma mater está coaptada, cuando está monopolizada, militarizada y cerrada, y solo están recibiendo clases online y no quieren salir de allí, entonces, ¿qué te dice eso en términos educativos? Todo el sistema educativo están abandonados las mismas escuelas de siempre, a dos que tres ha hecho muy bonitas en los lugares estratégicos para que se vean bonitas. Lo del paisajismo a él le encanta, ¿verdad? Hacer charcas, fuentes, bibliotecas que van a costar $2 millones mensuales mantenerlas. Yo no sé dónde vamos a sacar ese presupuesto, si le deben a todos los profesores de la Universidad Nacional hora clase y no les han podido pagar, si están disolviendo instituciones fundamentales como el INSAFOR, ¿verdad? Y otras para poder sacar dinero que ya no tienen para pagar. Si tenemos una deuda impagable y ahora nos montamos una biblioteca que va a costar $2 millones mensuales mantenerla, mientras las bibliotecas de los otros municipios están y las escuelas están en total abandono. Entonces, como te digo, esto es un gobierno de aporías, de contradicciones, una locura. Pero Una bien jaula de locos maquillado es esto. para el exterior. Maquillado, es que el maquillaje es maravilloso, ¿verdad? O sea, te monta una fuente luminosa y todo el mundo sabe que tenemos una fuente luminosa en una plaza donde todos los gobiernos han hecho ahí, como es el punto central, ¿verdad? Como el Cristo del Corcovado en Brasil, no sé cuál será lo icónico que representa Argentina. Entonces lo maquillan y lo pintan, todos lo maquillan y lo pintan y ya, ¿verdad? Entonces te presentan una biblioteca que lo construyeron con fondos del gobierno chino en la gestión de la izquierda, ni siquiera fue en el gobierno de él, ¿verdad? Y que no la vamos a poder ni pagar, después va a terminar sin luces, que es lo bonito que tiene, porque estéticamente es espantosa. Quitarle la luz y no queda nada. Entonces, claro, por dentro con tecnología de punta, no he visto los libros, que es la finalidad de una biblioteca, ¿verdad? No sé cuáles son los programas para incentivar y animar a la lectura y todo el personal que van a tener contratado para eso, ¿verdad? Entonces, no te puedo hablar de la finalidad de la biblioteca más que lo que se ve que oropele, ¿verdad? El paisajismo, la pintura, las luces, y eso obnubila la mente y la gente se la come y la gente, como te digo, no ve más allá de las luces, tristemente. Y ahí estamos. Che, vea, ¿en qué Y ahí momento? Porque estamos. vos vas a la universidad, tenés la fundación. ¿En qué Sí, momento descansás? buen punto, buen punto. Pues no mucho descanso, pero ya ando buscando cómo descansar. Al ¿Cómo, final, cuando nos morimos es cuando más descansamos, ¿verdad? y Gracias a sí. Dios, para mí no existe la vida eterna porque no, no. ¿Cómo van las actividades de la fundación? Pues mira, este año ha sido terrible, ¿verdad? Porque, como te digo, mucha distracción. Este gobierno nos tiene, todas las semanas hay una película nueva para mantener a la sociedad súper ocupada Mm. en dilemas, debates, conflictos, confrontaciones, lo de la biblioteca, lo de Miss Universo, lo de los Juegos Centrales. Todas las semanas, todos los meses tenemos esto, ¿verdad? Además, la economía está muy mala, está paralizada. Fíjate que el 40% de los chicos están desescolarizados. Eso significa que centros escolares privados han cerrado. Entonces, ahí tenemos destruida la economía del sector informal, que es el 70%. Entonces, toda esta gente que tenía sus negocios informales, que destruyó él, ¿verdad? Ujú. Estamos hablando de quizás 1/4 de población salvadoreña que son económicamente activos, que ahora ya no. Entonces, la economía está muy mal. Y entonces no hay recursos, nadie quiere, una fundación no genera ingresos, ¿verdad? Claro. Vive de lo que le donan. Entonces, pues nada, nadie quiere donar, nadie quiere hacer nada, ¿verdad? Entonces, pues lo que nosotros podemos hacer lo hacemos de nuestro propio bolsillo, ¿sí? Y que no es mucho, ¿verdad? Claro. Así que muy poco realmente podemos hacer, porque el verdadero kit de la fundación consiste en generar un método para justamente transformar el mal y no destruirlo, ¿verdad? Y transformar el mal comienza con descolonizar nuestra mente, transformar nuestra mente, y eso es todo un proceso. Y eso es lo que nosotros realmente le ofrecemos a la gente, ¿verdad? Un programa educativo de descolonización de nuestra mente a través de herramientas lúdicas y artísticas.
¿verdad? Acabamos de terminar un diplomado en arte y educación, es cómo usar todas las herramientas del arte para generar educación y un sistema de valores que permita ese salto cuántico que hemos hablado hace un rato, de transformar la mente, descolonizarla, de Desparasitarla. generar dinámicas de ganar, exacto, ¿verdad? Pero bueno, no, va lenta la cosa. Vea, es un gusto charlar siempre con vos y uno aprende. Y me sorprendiste con esto de que escuchaste en el programa que el aceite hace mal. Pero bueno, espero que en otro momento podamos charlar de eso que quedó pendiente. Porque te digo que hay muchos No, oyentes que ya me preguntaron, la profesora del Salvador, ¿cuándo va a volver a estar? Y la teníamos ahí como dando vuelta. Quedaste como la profesora del Salvador, pero le digo, tiene nombre y apellido, es Beatriz Pérez. bueno, qué linda la gente y pues cuando quieran comentar me pasan los comentarios y los podemos también reflexionar, ¿no? Yo aprendo contigo y si la gente participa todavía más, aprendo más, ¿verdad? Y eso que aprendo pues igual lo devuelvo y lo comparto. Un gusto y gracias a ti por la confianza y por invitarme. Un abrazote para todos por allá. Un fuerte abrazo, Bea, y gracias por tu tiempo, que es tan valioso. Gracias a ti, un gustazo, abrazotes pues, nos vemos la próxima. Transitando este tiempo, hoy estábamos charlando con la profesora Beatriz Pérez, Bea Pérez para los amigos, y creo que me siento y me considero un gran amigo y admirador de su cerebro, como le digo siempre. Admiro el cerebro, porque íbamos a charlar un ratito y cuando quisimos acordar, se nos terminó el programa. Cuando quisimos acordar, estuvimos charlando una hora sobre valores, colonización, moral, ética y de paso esto que venimos desayunando con que no, porque Bukele, porque ahí lo tenía, una salvadoreña que nos explicaba y nos ponía de, de manifiesto su posición y su apreciación y descripción de cómo se vive en un país donde alguien con las tecnologías nos vende tanto maquillaje, nos vende humo. Me olvidé de decirle, ¿no? Porque es vender humo esto, ¿no? Nos volvemos a encontrar, ¿cuándo? Mañana. Mañana a las 19 horas en punto y hasta las 21 horas en este programa que se llama Transitando este tiempo, que va de lunes a viernes y nada más.